Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a leer del versículo 1 al versículo 9 y estaremos hablando bajo el tema: al tercer día se levantó. Al tercer día se levantó. Amén. Aleluya. Y leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Vaya conmigo al verso 12 y después vamos a ir al verso 20 y dice: pero si se predica de Cristo, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por este momento que nos da, oh Dios, de estar en su presencia, Señor, aquí en su casa, buscando, Señor, oh Dios, siempre, Padre, hacer su voluntad. También, Padre, escuchar su consejo, Señor, que edifica nuestra alma. Y en este momento, Padre, nos encomendamos en sus manos y le pedimos, Señor, que sea usted glorificado, Señor, desde el principio hasta el final en este lugar, Señor. Y todo aquel, Padre, que ha venido, Señor, Padre, creyendo, oh Dios, que usted, Padre, puede hacer algo, Padre, conforme, Señor, su poder, Señor, y la necesidad de cada uno, Padre, le pedimos que usted lo bendiga, le pedimos que usted le haga ese favor, Padre, conforme esa misericordia, Señor, y conforme su fe, Señor. Padre, levante las manos de aquel, Padre, que las ha tenido caídas, Señor. Dele fuerzas, Padre, aquel que, Padre, ha perdido las fuerzas, Padre, pero usted dice en su palabra, oh Dios, que nos da nueva fuerza, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos este lugar un lugar agradable, Señor, con un ambiente espiritual, para la honra y la gloria suya, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede darle un aplauso fuerte al Señor? Aleluya. Poderoso es el Señor. Amén. Hoy, hermanos, es un día, podríamos decir que es un aniversario, hermano, más de la victoria que nuestro Señor Jesucristo tuvo sobre la muerte, sobre el sepulcro, porque dice su palabra que Él fue crucificado y que Él fue sepultado, pero que al tercer día se levantó entre los muertos y que ahora vive, y que la tumba donde le pusieron, hermano, está vacía. Amén. Pero qué hermoso es saber, hermano, que ahora Él tiene un lugar donde habitar y es nuestro corazón. Su palabra dice que nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso es saber, ¿verdad?, que tenemos un Dios vivo. No tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios vivo. Amén. Un Dios que puede hacer algo por nosotros. Todo lo que le pidamos, dijo Jesús, al Padre en su nombre, creyendo, lo recibiremos. Amén. Hermano, hoy es un súper día. Amén. Hoy es cuando también el infierno celebra la derrota del líder de ellos. Y hoy es cuando nosotros celebramos la victoria, hermano. Y déjeme decirle, no es que
el Señor había perdido alguna guerra, alguna batalla. No. Lo que pasa es que el diablito se había creído que él era el triunfador, el campeón, el héroe. No. Pero el héroe es el Señor Jesús, que descendió de los cielos a aplastarle la cabeza a Satanás. Amén. Y a darnos vida y vida en abundancia a nosotros. Aleluya. Por eso nos gozamos en este día, saber que a través de esa resurrección que nuestro Señor tuvo, ahora nosotros también, hermanos, tenemos la esperanza de la resurrección. Tenemos esa certeza de que si Él vive y nosotros vivimos para Él, hermano, también nosotros vamos a ser resucitados. Hermano, la palabra que acabamos de leer en Corintios, capítulo 15, nos habla de el ánimo que Pablo, el apóstol, le está dando una vez más a la iglesia de Corinto, porque es sumamente importante que la iglesia no olvide lo que su Señor, lo que Dios ha hecho por ella, y más y sobre todo en este tiempo donde está habiendo, hermano, tanta confusión, tantas propuestas de fe, tanta falsedad espiritual. Los corintios estaban pasando un momento donde la fe de ellos estaba flaqueando, donde el enfoque de la base de su doctrina, que es la resurrección, hermano, estaba poniendo una duda el enemigo en ellos. Pero Pablo les escribe y les dice en capítulo 15, verso 1 al verso 2 y verso 3, les dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo les había enseñado que Jesucristo había muerto conforme Dios, su Padre, lo había establecido en las Escrituras, y les había enseñado que Jesucristo iba a ser crucificado, que Jesucristo iba a ser sepultado, pero que Jesucristo iba a ser resucitado. Amén. Porque el Cristo que nosotros tenemos no se quedó, hermano, postrado. Jesucristo se levantó de entre los muertos. Amén. Hermano, nosotros hablamos a veces mucho de lo que es resurrección, pero verdaderamente debemos de saber dentro de nosotros qué significa la resurrección. Y resurrección significa levantarse otra vez entre los muertos. Resurrección significa levantarse otra vez dentro de los muertos. Amén. Y déjeme decirle que hay muertos que están muertos, inertes, sin aliento de vida, pero hay muertos que andan caminando, y Dios quiere levantar también a ese tipo de muertos, quiere salvarlos, quiere darles vida. ¿Por qué? Porque por esa fue la razón por la cual Jesucristo dio su vida, para que nosotros tuviésemos vida. Y dice vida en abundancia. Hermano, nuestra fe es una fe segura. Es una fe real. Porque nuestra fe no está puesta, hermano, en algo que pereció, sino en algo que está vivo, en alguien. Ese es nuestro Señor Jesús. Que si vivimos, dice su palabra, para Él vivimos. Que si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Este es el pensamiento de la iglesia, de saber que nosotros, sus hijos, no importa lo que pase, hermano, a la izquierda, a la derecha, atrás o adelante, si nosotros vivimos para Cristo, si nosotros morimos para Cristo, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos, dice la palabra, que nadie nos puede separar
de Él, que nadie nos puede sacar de su mano. Esa es nuestra fe, que tenemos un Señor que ha prometido después de su resurrección que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hermano, es aquí donde encontramos nosotros, hermano, a la iglesia de Corinto dudando de lo que se le había enseñado, dudando de lo que había creído, dudando de lo que habían experimentado, porque había llegado a sus oídos una falsa doctrina de que los muertos no resucitaban y que si querían que resucitasen se tenía que hacer algo más. La gente tenía ya una práctica de ritos donde los parientes tenían que bautizarse y bautizarse en el nombre de ese difunto para ayudarle a que esa persona pudiese tener el favor de Dios o pudiese resucitar. Pero déjeme decirle que Jesucristo hizo la obra completa. Él dijo en la cruz: consumado es. Amén. Consumado es. Jesús hizo todo completo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Y hermanos, la fe de nosotros debe de ser una fe viva, debe de ser una fe segura. Y es aquí, hermanos, donde nosotros debemos de siempre traer a memoria lo que Dios nos ha enseñado, esos momentos especiales que hemos tenido con Él, esas vivencias que hemos tenido con el Señor. Hermano, los corintios, su fe se les estaba debilitando al estar prestando atención a fábulas, a falsas doctrinas. Y yo creo que si a nosotros, hermanos, se nos debilita la fe y no la alimentamos, no la vivamos, nos puede pasar lo que le pasó a Pedro. Pedro dice que miró a Jesús venir sobre las aguas caminando y todos creían que Jesús era un fantasma, pero Pedro le dijo a Jesús: Señor, si tú eres, permíteme que yo vaya a ti. Y ese hombre tan atrevido, hermano, porque Pedro nos muestra, hermano, un atrevimiento. Es el único, hermano, que se atrevió en momentos, hermano, cuando necesitaba sacar su fe, la sacó, hermano. La puso a prueba. Y el Señor le dice: Pedro, yo soy, ven, le dice. Y Pedro sale del barco, de la lancha, ¿verdad? Y comienza a caminar. Y tranquilo, ahí va. Quizás ni equilibrio así, ahí iba tranquilo. Pero de repente dice que empezó a prestarle atención a las cosas que estaban sucediendo alrededor de él. Unos vientecitos que estaban haciendo. Y comenzó a prestarle más atención a lo que estaba sucediendo a su alrededor que al Señor que venía hacia él. Cuando empezó a experimentar que se estaba hundiendo. Pero qué bueno es saber que nuestra fe, hermano, no está en el viento. Qué bueno es saber que nuestra fe no está, hermano, en las cosas que se miran, sino en ese Cristo que resucitó entre los muertos. Y Pedro le dijo: Señor, socórreme, que perezco. Y dice su palabra que inmediatamente el Señor le extendió su mano, lo levantó, lo tomó y llegaron seguros a la barca de donde Pedro había salido. Ese es nuestro Señor, que cuando nosotros tenemos nuestra fe puesta en Él, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe, dice su palabra, y dice que debemos de mantener nuestra mirada, nuestros ojos puestos en Él, en todo tiempo, no los quitemos. Amén, hermano. Y es ahí donde nosotros vemos, hermano, que la fe se necesita, hermano, ponerla por obra en esos momentos oportunos, hermano, que se presentan en nuestra vida diaria. ¿Cuántos usan su fe? Amén.
De verdad, ¿cuántos están usando su fe? Amén. Porque la fe, hermano, dice que sin obra es muerta. Amén. La fe es acción, ¿verdad? Hermano, a veces nosotros nos ponemos, como estaban hablando en la escuela dominical, ¿verdad?, de María Magdalena, nos abruman los problemas, las circunstancias que pasan a nuestro alrededor. Y todo eso a veces nos provoca, hermano, humanamente, a que nosotros no miremos al Señor, sino que nos enfoquemos en las circunstancias, nos enfoquemos en el problema, en la mala noticia, en el suceso, en lo que se presentó ahí. Y empezamos a enfocarnos, empezamos a pensar en eso, y empezamos a pensar menos en nuestro Dios que tiene la solución, o empezamos a dejar de verlo como debemos de verlo. Y muchas veces hasta lloramos. Creo que es 20:15, donde dice que de Juan, que dice que María Magdalena está llorando. Y cuando una persona se le presenta, ella no cree que es Jesús, pero es Jesús. Y Jesús le dice: ¿por qué estás llorando? Y ella le dice: porque se han llevado a mi Señor. Pero si tú has ido, le dice, dime dónde tú le pusiste. Hermano, muchas veces lo primero que hacemos a veces cuando nos abruma la vida con las circunstancias que se presentan, muchas veces la salida inmediata es llorar. Y se vale llorar, somos humanos. Pero usted recuerda que el llorar tiene que tener un límite. Josué ha visto partir a Moisés, se le ha entregado el mando de liderazgo para que pase al pueblo de Israel al otro lado del Jordán. Se le ha ungido y él se está centrando en el luto de Moisés. Era mandamiento, orden, llorar a una persona hebrea por 30 días. Y llegó el momento que el Señor miró que Josué estaba llorando más de la cuenta y le dijo: Josué, levántate, mi siervo Moisés ha muerto, levántate, porque tú pasarás a este pueblo al otro lado del Jordán. Déjeme decirle que no podemos pasar toda la vida llorando. No. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Amén. Se vale a veces llorar. Es como un alivio del alma. Pero el mejor alivio es buscar la solución, poniendo a funcionar, a trabajar esa fe, esa palabra, al Espíritu que Dios nos ha dado para alcanzar la solución y tocar el borde del manto de nuestro Señor Jesús y desprender esa virtud para recibir ese favor. Amén. Entonces tenemos que centrarnos de esa manera. No podemos permitir que nuestra fe sea debilitada, porque miren lo que dice que es la fe en griego. Dice que en griego la fe es pistis, no pisto. Los hondureños decimos pisto, ¿verdad?, al dinero, pero no, en griego dice que es pistis, que significa seguridad, confianza, garantía, título de propiedad. Mire lo que es la fe. Confianza, seguridad, garantía, título de propiedad. Eso es importante que usted y yo lo sepamos, porque si tenemos fe, hermano, ¿qué dice la palabra? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca, dice, tiene que acercarse creyendo que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible, dice, agradarle. Y la fe dice que es la certeza, oiga bien, y la convicción de lo que se espera.
Necesitamos, dígale a su hermano, necesitamos fe. Pero la fe en el Cristo resucitado. Amén. La fe en el Cristo resucitado. Amén. La resurrección, amados hermanos, es la garantía de nuestra fe en Cristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la garantía de nuestra fe. Mire lo que nos dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 21 al 22. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno, dice verso 23, en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor tan hermoso. La palabra nos enseña, hermanos, que los apóstoles fundaron, hermano, la fe en estos principios, en la crucifixión, en la sepultura y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo les exhorta a los corintios y les dice: bueno, si ustedes creen que no hay resurrección, les dice, pues vana es vuestra fe. Y si vana es vuestra fe, les dice, pues comamos y bebamos. Como queriéndole decir, pues, ¿para qué vamos a seguir practicando esto? Vivamos como todo mundo. Si de todas maneras nos vamos a morir y ahí nos vamos a quedar. Porque eso es lo que piensan muchas personas. Hay un pensamiento en la humanidad que cree que cuando se muere ahí se termina todo. Y hay algunas personas que cuando están bien abrumadas lo que quieren es morirse. Pero es porque nunca se han muerto y no saben lo que sucede después de que nos despedimos de este cuerpo. Y muchos dicen que ahí se acabó todo. Mejor me quiero morir para no sufrir más, dice. ¿Estás seguro? ¿Cómo está seguro que no va a sufrir más? Si se muere con Cristo, sí está seguro. Amén. Porque dice su palabra que si morimos con Cristo, ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, ya no va a haber necesidad, dice, de luz, porque estaremos juntamente con Él. Pero ¿qué si se muere sin Jesús? ¿Qué si se muere sin Cristo? ¿Qué le espera? ¿Qué le va a suceder? Es necesario que usted lo sepa. Dice la palabra en el libro de San Juan, capítulo 5, verso 24, que los que oímos su palabra, oiga bien, que los que oímos su palabra, dice San Juan, capítulo 5, verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. En otras palabras, para que lo podamos entender, el que oye mi palabra y cree, obedece. Oiga bien, al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, tenemos que saber que nuestra vida está en Cristo, que nuestra salvación está en nuestro Señor. Y Jesús murió, dice su palabra, para que nosotros seamos vivificados, para que nosotros seamos también gente que tengamos esperanza, gente que podamos poder salir de la situación en que Adán nos introdujo. Porque tenemos que saber que Pablo está diciendo bien claro que por medio de un hombre entró la muerte, pero que por medio de un hombre también entró la vida. Y ese hombre por medio de quien entró la vida es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso su palabra dice
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Oiga, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Vamos a darle el aplauso al Señor. Él pagó para que no haya ninguna condenación sobre nosotros. Amén. Aleluya. Hermano, y su palabra nos sigue diciendo en el libro de Romanos capítulo 8, verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hermano, cuando Adán y Eva pecaron, ellos fueron separados de Dios. Fueron separados de lo que les pertenecía. Entró la muerte, entró la tristeza, entró la enfermedad, entró la duda, entró la condenación, entraron, hermano, los celos, entró la pobreza, entró el odio, perdimos la autoridad. Pero por eso hoy le damos gloria al Señor. Por eso hoy le agradecemos al Padre haber enviado a nuestro Señor Jesucristo a este mundo, para que todo aquel que en Él crea tenga vida, para que todos aquellos que habíamos perdido ese derecho a la vida, para que todos aquellos que habíamos sido separados volvamos a ser unidos, para que se cumpla la palabra, que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Pero cuando Jesús vino, Jesús fue bien claro, hermano, y con humildad, pero con autoridad dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Él afirmó, hermano, estas palabras, las afirmó, las vivió y las enseñó. Él afirmó que vino a dar vida y vida en abundancia. Y el Padre ha prometido que nos vivificará. Nos vivificará con su espíritu. Y no importa, hermano, no importa la situación, la circunstancia. El Señor dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermano, pero necesitamos que esa obra de Dios, esa vivificación del Espíritu, de la cual habla Pablo, se dé en nosotros. Porque la palabra del Señor dice que el Espíritu que levantó a Jesús nos levantará a nosotros. Pero no solamente nos levantará, sino que también nos va a vivificar. ¿Pero qué significa vivificar? Vamos a ver lo que significa para que podamos entender lo que Pablo nos está diciendo. Vivificar es dar vitalidad, fuerza a una persona débil, vida a alguien que está muerto. Mire lo que significa vivificar. Es dar vitalidad, fuerza a una persona débil, vida a alguien que está muerto. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a nosotros. Nos vivifica, nos da vida, nos produce gozo, nos da paz, nos alienta, nos da fortaleza. Porque muchas veces, como humanos, nos faltan las fuerzas. Como humanos nos falta la salud. Como humano a veces hasta los buenos pensamientos a veces se nos escapan. Pero el Espíritu Santo está allí para recordarnos todo lo que Jesús enseñó, todo lo que el Padre quiere que nosotros practiquemos. Y Él dice que Él viene para vivificarnos, para darnos vida. Y Jesús tuvo que pasar, hermano, por ese proceso, hermano, de la crucifixión, de la muerte, de la sepultura.
pero también fue vivificado al tercer día. Y fue vivificado, fue resucitado con gloria. Y eso lo hizo el Espíritu Santo. Amén. Hermano, yo no sé cómo usted estará, pero solamente quiero decirle que crea que Dios tiene poder para hacer la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Y quizás hay algo muerto, hermano. Quizás hay algo muerto en alguno aquí en este día. Pero déjeme decirle que dice la palabra que donde esté el Espíritu, allá hay libertad. Que donde esté el Espíritu Santo, allá hay vida. Y en esta tarde, Dios puede vivificarle la área que usted presente delante del Señor. ¿Por qué? Porque Él es lo que quiere, que nosotros estemos vivos para el Señor. Hermano, Jesús se les apareció por 40 días a los discípulos, a los apóstoles. Por 40 días, según el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 3, dice su palabra que Jesús, después de la resurrección, se les apareció por 40 días, con pruebas indubitables, dice la palabra, que se apareció el Señor a sus discípulos. Y les hablaba, dice, del reino. Mire lo que dice ese verso. A quienes también después de haber, dice, padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hermano, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la confirmación del poder de Dios a nosotros los seres humanos. Hermano, yo recuerdo una niña que había llegado a una escuela dominical y había aprendido por la mañana en la clase que Jesucristo resucita a los muertos y que el que muere en Cristo será levantado. Y esta niña, cuando llega a su casa y conversa con su abuelito, le pregunta al abuelito y le dice: abuelito, ¿usted cree en la resurrección de los muertos? Y el abuelito le dice: ¿quién te enseñó eso, hija? Le dice. No, le dice, yo hoy aprendí en la escuela dominical, donde la maestra me hablaba con mucha seguridad que si nosotros morimos, no se termina todo, sino que va a haber una resurrección. Olvídate de eso, le dice, eso es tontería, le dice. Pero abuelito, le dice, ¿por qué usted dice eso? Mejor cállese, hija, le dice. Ya sé, abuelito, le dice. ¿Por qué usted dice eso? Le dice. ¿Por qué, hija? Le dice. Es porque usted no se ha muerto, le dice. Y así nos sucede muchas veces, muchas cosas en nuestra vida. Mientras nosotros no las experimentemos, muchas veces no las creemos. Pero hay cosas que no las tienes que experimentar, las tienes que creer, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Así que la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Que si crees, dice, en Él y lo confiesas con tu boca, que Jesús lo levantó de entre los muertos, serás salvo, dice la palabra. Amén. Hermano, pero qué hermoso, hermano, saber que nuestro Señor se levantó, hermano, al tercer día, como estaba profetizado, como estaba escrito, porque Pablo dice que Jesucristo resucitó conforme las Escrituras. Se levantó y en 3 días, hermano, en 3 días, la fe de todos los discípulos estaba flaqueando. Unos ya iban con rumbo afuera de la ciudad por el camino de Emaús. Otro ya estaba diciendo: yo me voy a regresar a pescar. Y los que estaban con él le dijeron: pues nosotros queremos ir contigo también, le dijeron. En menos de 3 días el pensamiento, la fe estaba flaqueando de una manera, hermano, increíblemente.
Dígale a su compañero, ¿cómo está tu fe? Pregúntale, ¿cómo está tu fe? ¿Tener fe para las pruebas? Dígale. ¿Tener fe de salvación? Amén. Hermanos, porque a veces sí, a veces nosotros tenemos fe como para decir, Señor, deme esto, deme el otro, pero tenemos que tener fe también para cuando la prueba se presenta, cuando el problema se presenta, y que no nos, hermano, enfoquemos en el problema, sino en el Dios que nos puede solucionar el problema. Amén. Hermano, y Jesús se presenta, y es algo tan hermoso que nosotros podamos aprender de que Jesucristo está allí, hermano. Está allí. Dije que está allí, hermano. Tal vez tú estás pasando un momento bueno, agradable, no te falta nada, estás bien en todas las áreas, pero yo quiero decirle a ese que está pasando por un valle de sombra de muerte y que está clamando a Dios que le supla, que le salve, que le sane, que le levante. Yo quiero decirte que Dios no se ha olvidado, Dios está allí contigo. Y Dios lo va a hacer por cuanto tú le has creído. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, Él lo va a hacer. Amén. Gloria al Señor. Pero miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Oiga, mire que Pablo no se enfoca en la resurrección de Lázaro. Pablo no se enfoca en la resurrección de Tabita. Pablo no se enfoca en la resurrección de Dorcas. No se enfoca en esas resurrecciones. ¿Sabe por qué? Porque Pablo está hablando, hermano, de esa resurrección donde el que se resucite no volverá a morir. Porque Dorcas resucitó y volvió a morir. Lázaro fue resucitado, pero volvió a morir. Tabita resucitó, pero volvió a morir. Pero dice la palabra en este pasaje que nosotros tenemos un orden de resurrección. Y ese orden de resurrección es que tenemos que creer que Jesucristo resucitó y Jesucristo es las primicias de nuestra resurrección, que Él fue el primero y que Él fue el que declaró que si nosotros creemos en Él y vivimos en Él, también nosotros vamos a resucitar si llegamos a morir. Amén. O sea, no vamos a quedar en la tumba, no vamos a quedar postrados. El Señor nos va a levantar. Amén. Pero dice su palabra, ¿verdad?, que tenemos que oírla, tenemos que obedecerla, tenemos que hacer su voluntad. Hermano, Jesucristo se levantó entre los muertos, resucitó para no volver a morir. Pero había un problemita en los Corintios, como también lo había en la iglesia tesalónica. Y es que la realidad es que todos nos entristecemos si alguien muere, y mucho más si es un pariente bien cercano, y nadie lo puede evitar. Si Cristo no ha venido, tenemos que pasar por ahí, hermano. Y los corintios, como los de la iglesia tesalónica, tenían un problema. Había una tristeza en ellos al saber de la resurrección. Y ellos pensaban que si había resurrección, ¿qué iba a pasar de sus parientes que habían muerto? Y muchos de nosotros a veces nos pensamos, ¿qué irá a pasar, verdad?, con el pariente que se murió. Pero nosotros tenemos que vivir una realidad. Nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con la vida diaria que vivimos. Hermano, y en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, Pablo les enseña a los de Tesalónica que no deben de ignorar el proceso de la resurrección.
Y les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Mire, qué hermoso es este pasaje. Dios llama el quedar inerte, el quedar sin aliento de vida a su gente. Dice que nosotros hemos entrado en una etapa de estar dormidos, aunque en lo natural estamos muertos, pero el Señor dice que estamos dormidos. Y hermano, los hermanos de la iglesia tesalónica, muchos de ellos quizás habían perdido muchos parientes, y ahora que se habían convertido a la fe, al cristianismo, al Cristo resucitado, se preguntaban que qué iba a pasar con aquella gente de su familia que habían muerto sin tener la fe en Jesús. Y Pablo les explica, y es donde les habla lo que dice el verso 13: hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En otras palabras, Pablo les está diciendo: si ellos pusieron la mirada en Cristo, si ellos entraron por la puerta estrecha, si ellos caminaron por el camino angosto, si ellos creyeron a la palabra predicada, si ellos se arrepintieron de sus pecados, si ellos le entregaron el corazón a Jesús, porque ¿sabe algo? Hay mucha gente que escucha y dice mañana, 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 mañana. Hermano, la palabra nos advierte que debemos de registrarnos en el libro de la vida antes de partir de aquí. Porque hay un libro, dice la palabra del Señor, un libro donde todo aquel que recibe a Jesucristo como su Salvador, su nombre es inscrito. Y ese libro se llama el libro de la vida. Y cuando la persona parte de este mundo, un día se va a presentar delante de Dios. Y van a traer el libro delante del Señor. Va a pedir que traigan ese libro. Y dice que si aparece el nombre del que está presente ahí, el Señor lo va a dejar entrar a su reino, a su gozo. Y si no, dice que le va a decir: apartado de mí, hacedor de maldad. Hermano, todos tenemos una oportunidad para rendirle cuentas al Señor, para entregarle nuestro corazón a Dios, para enmendar lo que anda torcido, para pedirle perdón por nuestros pecados. Y su palabra dice: venid luego y estemos a cuenta. Y dice que no importa cómo sean nuestros pecados, que vengamos tal como nosotros estamos, que Él nos recibe, dice el Señor. Hermano, lo mejor de nosotros debe de ser tener nuestra vida al día delante de Dios. Y la única manera de tener nuestra vida al día delante de Dios es presentándolos delante del Señor y diciéndole: Señor, examine mi vida, perdone mis pecados. David era tan sincero con Dios, que le decía al Señor: Señor, perdóneme, aún hasta los pecados ocultos, le decía. ¿Por qué, hermano? Porque lo único que nos puede separar a nosotros del favor, de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, es
el pecar y no arrepentirnos, el pecar y no confesarlos. Pero si nosotros pecamos, dice su palabra, abogado tenemos para con Dios a nuestro Señor Jesucristo, el cual dice es fiel, amén, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Hermano, Pablo recibió uno de los beneficios de los cuales también nosotros estamos gozando al encontrarse con Jesucristo. Pero no se encontró con Jesucristo en la era de su ministerio, sino que se encontró con Jesucristo ya resucitado. Pablo estaba jugando y practicando a la religión. Él era un fariseo, era uno de los hombres que pertenecía a una secta que se llama de los fariseos. Y la secta de los fariseos creía en la resurrección. Pero Pablo ignoraba que Jesucristo era el Mesías, el prometido. Y también había una secta que se llamaba los saduceos, la cual no creía en la resurrección. Pero un día, después de haber venido esa vivificación del Espíritu sobre la iglesia, porque su palabra dice que una de las bendiciones, hermano, que la iglesia recibió después de la resurrección fue que el Señor prometió que enviaría la promesa que habíamos oído de Él, y que vendría esa promesa del Padre, hablando del Espíritu Santo que vendría sobre la iglesia. Y un día dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, que Jesús la prometió, y que en el capítulo 2 del libro de los Hechos, un día estaba reunida la iglesia, estaban sentaditos buscando de Dios ahí, en ese lugar llamado aposento alto, cuando de repente dice la palabra que un viento recio se dejó venir sobre la casa y llenó toda la casa, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hermano, esa es una de las grandes bendiciones que tiene el pueblo de Dios, que tiene la iglesia en esta época, que ya no viene solamente de vez en cuando sobre nosotros, sino que ahora está en nosotros y fluye dentro de nosotros. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Amén. Esa es la bendición, hermano, más maravillosa que podemos tener. Y Pablo le dijo a los corintios: el reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, les dijo, es gozo y es paz. El reino de Dios comienza obrando por medio del Espíritu Santo adentro de nosotros, los seres humanos, trabajando con lo más difícil que es nuestro interior. Aunque hoy se mueve mucho que la obra del reino y la obra de la resurrección solo es para levantar muertos, levantar cojos, hacer oír sordos, pero mira, nos olvidamos de lo que la palabra dice en el libro de Romanos. Dice su palabra que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz. Hermano, y es aquí donde nosotros, hermanos, tenemos que saber que Jesucristo comienza trabajando con nosotros los seres humanos por dentro, para que nosotros podamos empezar a disfrutar de su gloria, de su bendición, y a prepararnos para dar frutos, y frutos en abundancia. Amén. Hermano, es aquí cuando nosotros miramos que ese hombre llamado Pablo tiene un encuentro. Al él celar su doctrina de su religión, y va en busca de los cristianos a una ciudad que se llama Damasco. Y cuando va por el camino rumbo a Damasco, Pablo se encuentra con una luz que viene del cielo, capítulo 9 del libro de los Hechos, y que ese resplandor pega sobre su rostro y lo tira al suelo.
Y él oye una voz que le dice: Saulo, 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 ¿por qué tú me persigues? Y Pablo le dice: Señor, ¿quién tú eres? Le dice. Pablo, yo soy, le dice. Yo soy a quien tú persigues, le dice. Y es aquí, hermano, cuando Pablo verdaderamente nace de nuevo al tener este encuentro con el Señor, donde Pablo resucita espiritualmente después de haber practicado toda su vida una religión muerta que no le daba vida. Pero ese día Pablo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Le dice: vete a Damasco, le dice, a la casa de un tal Simón. Ahí se te dirá lo que debes de hacer, le dice. Y dice la palabra que el Señor llamó a uno de sus discípulos, llamado Ananías, y le dijo: ve a la calle derecha, a la casa de un cierto Simón. Ahí hay un hombre orando y te ve en visión, que tú llegas y le pones las manos y él recobra la vista. Pero Señor, le dice, yo he oído hablar de este hombre que persigue a tu iglesia y que mata, ha matado a algunos, y que aún ha pedido, le dice, cartas autorizadas para venir aquí a Damasco y perseguir y encarcelar a los tuyos. Vete, le dice, porque instrumento escogido me es este. Qué hermoso lo que Dios hace con nosotros. Amén. Qué hermoso lo que Dios hace. Pablo se encontró con esa luz que descendió del cielo. Y la palabra del Señor dice en el libro de Juan, capítulo 1, verso 14. Y nosotros vimos, dice, su gloria. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amado hermano, la palabra dice que la iglesia tiene que ir de gloria en gloria. Tiene que ir, dice, de poder en poder. Pero me ministra tanto el saber que todo tiene un proceso. Hermano, y dice su palabra que Jesucristo, después de la resurrección, Él ascendió a los cielos y fue recibido en gloria, y que a partir de ahí nosotros hemos sido beneficiados a través de su crucifixión, a través de su muerte, a través de su sepultura, a través de su resurrección. Hermano, Dios quiere que usted y yo vivamos en gloria. Dios quiere que usted y yo vivamos en victoria. Dios quiere que usted y yo vivamos en bendición. Pero dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 12, verso 24, que Jesús dijo: de cierto digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hermano, para alcanzar ciertas cosas se necesita morir. Y para morir hay un proceso.
Pero el fruto de esa muerte es una gloria, y es una gloria eterna. Jesús murió, resucitó, pero primero padeció, pero primero fue crucificado, pero primero fue sepultado. Y él le había dicho al Padre: Padre, glorifícame con aquella gloria que yo tuve contigo. Lo he glorificado y lo volveré a glorificar, dijo el Señor. Hermano, Dios se quiere glorificar en la iglesia. Y se quiere glorificar en ti, se quiere glorificar en mí. Así como se glorificó en Jesucristo, así como se glorificó en la vida de Pablo. Pero Pablo murió, Jesucristo murió. Pablo declaró: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo declaró: lo que para mí era ganancia, ahora lo estimo como pérdida por el amor a Cristo. Hermano, entre nuestra posición y la gloria hay un proceso. Y ese proceso es el proceso de morir, de renuncia, de decidirnos y tomar la cruz y seguir a Jesús. Porque Él quiere glorificarse en cada uno de nosotros. Porque instrumentos escogidos de Dios somos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y hoy, al darnos cuenta que Jesucristo resucitó y que canceló el decreto que había contra nosotros, porque había un decreto que pesaba contra nosotros. La palabra dice que el decreto era que estábamos destituidos del reino de los cielos, de la dádiva de Dios, de la vida eterna. Pero dice su palabra que Jesucristo, con su muerte en la cruz, exhibió públicamente a los principados y a las potestades y quitó el acta que pesaba contra nosotros, declarándonos libres, declarándonos reconciliados, declarándonos con derecho al reino de los cielos, declarándonos con el derecho que había perdido Adán. ¿Cuántos se sienten felices por lo que Cristo hizo? Amén. Y el proceso comienza con un Getsemaní. El proceso comienza con un Getsemaní. Y yendo a Getsemaní y pidiéndole al Señor ahí que si lo que vamos a pasar Él lo puede quitar, que lo quite. Que si por donde vamos a pasar o lo que estamos pasando no lo pasemos, que no lo pasemos. Pero ahí en el Getsemaní se oye la voz de Jesús que dijo: que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Amén. Que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Mateo capítulo 26, verso 42. Hermano, el Getsemaní nos lleva a hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios nos lleva a recibir la vida eterna, a vivir en gloria, a experimentar los beneficios de la resurrección
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por este momento, oh Dios, que hemos pasado en su casa. Hoy, Padre, presentamos nuestros corazones, presentamos nuestra alma, presentamos, Señor, todo nuestro ser. Y le pedimos, oh Dios, en este momento, Señor, oh Dios, que sea usted ministrando nuestro corazón, que sea usted, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo, permitiéndonos, oh Dios, de poder disfrutar de esa obra redentora que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz, de ayudarnos a hacer su voluntad, de creer que todo es posible si creemos en usted. Gracias, Señor. Levántele la mano al Señor y dígale, Señor, dígale al Señor, Señor, yo quiero que usted viva en mí. Ya no quiero vivir yo. Quiero que usted viva en mí, Señor. Quiero que usted viva en mí. Quiero invitar a los amigos que si le quieren dar el corazón al Señor mientras la iglesia clama al Señor, le pide al Espíritu Santo que toque los corazones. Quiero invitar a los amigos que han venido. Quiero decirles que Jesús quiere darle vida, que Jesús quiere salvarle, que solamente tiene que abrir su corazón, permitirle entrar y Él hará la obra. Quiero invitarlo a que pase, véngase, no tenga pena, no tenga miedo. Solamente queremos orar por usted. Queremos pedirle al Señor su favor, su misericordia, que entre a su corazón. Si hay alguna persona que necesite la oración del Señor, si hay alguna persona que vino en este día y le cree al Señor que el Señor puede hacer esa obra, no importa la situación, la necesidad, el problema, la enfermedad, Jesús tiene el poder. Y Él, a través de su resurrección, nos ha dado la esperanza para acercarnos confiadamente al trono de la gracia y recibir oportuno socorro. Mientras la iglesia ora al Señor y le pide al Espíritu Santo que haga esa obra de salvación. El Señor no quiere, dice, que ninguno se pierda, que nadie perezca, sino que todo mundo proceda, dice, al arrepentimiento. Vengan luego, dice el Señor. Acuérdense de mí en los días de su juventud. Véngase madre, hija, varón,
venga, descanse en el Señor. Señor Dios, aleluya. Véngase, confíe en el Señor. Él lo puede hacer una vez más. No me puede cantar la alabanza. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Quiero pedirle a cada uno de los hermanos que han pasado que le permita al Espíritu Santo ministrarle en lo más profundo de su ser. Y ahí usted que está luchando, que si sí, que si no, que si puedo, que no puedo, dé un paso de fe y dígale al Señor: Señor, no tengo a dónde ir, solo usted tiene palabra de vida eterna. Y este día, Señor, yo creo que usted lo puede hacer conmigo. Si cambió la vida, Señor, de Paulo, la cambia. Si cambió la vida de muchos, Señor, que conozco, cambia la mía también. Si sanó a mi hermano, sanó a mi vecino, me sana a mí también. Quiero pedirle a la iglesia una actitud de fe. Levantemos todos las manos al Señor y digámosle: gracias, Señor, porque yo hoy vivo porque usted vive. Aleluya. Él vino para levantarnos. Estábamos caídos, pero Él nos levanta. Comience a adorar al Señor. Comience a adorar al Señor. Dele la gloria de vida a su nombre. Mientras lo adoramos, Él obra. Lo adoramos, Él se glorifica. Levantando, sanando, animando, salvando, reconciliando. Dígaselo con fe: Él me levanta. Si Él te levanta, Él te levanta. Él te levanta. Sí, Señor. Él me levantará. Él me levantará. Y en sus manos me sostendrá. Aleluya. Él me levantará. Santo, 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 Él me levantará. Jesús. Él me levantará. Sí, Señor. Y en sus manos me sostendrá. Padre, usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer. Sí, Señor. Él me levantará. Usted lo puede hacer, Dios. Usted lo hace, Dios, como el que le crees. Él me levantará. Él me levantará. Y en sus manos me sostendrá.
fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me Fortalecerá. Me fortalecerá. Me Fortalecerá. Me fortalecerá. Así dice el Señor. Me levantará. Él me levantará. Su mano me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me sus manos me sostendrá. Él me levantará. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Su mano me sostendrá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Vamos, iglesia. Aleluya. Aleluya. Me fortalecerá. Y en sus manos me sostendrá. Me fortalecerá. Vamos, vamos, hermanos, ayúdenme. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Sus manos me sostendrá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Aleluya.
dice el Señor. Sí, Señor, aleluya. Aleluya, sí, Señor. Tú nos fortalecerás, Señor, y nos levantarás. Porque hemos creído, Señor, en que tú te levantaste y que la tumba está vacía, Señor, aleluya. Que tú te levantaste de los muertos. Y ahí tú nos levantarás, Señor, aleluya. Poderosos. Aleluya, sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Y en sus manos me sostendrá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Y en sus manos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos. Sí, Señor, aleluya. ¿Cuántos creen que el Señor nos levanta? Amén. Y déjeme decirle lo que el Señor me dijo ahorita. Algunos están pasando por alguna situación y ya pasó el primer día y ya pasó el segundo día y creen que no va a suceder, pero sí va a suceder, porque Él fue levantado al tercer día y hoy es el tercer día y Dios lo hace con nosotros. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, porque ese hoy es el día que el Señor levanta. Aleluya. Dele fuerte, 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 fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Sí, Él lo hace, Él lo hace, Él lo hace, Él lo hace. Hoy es el día que ha hecho el Señor. Sí, Señor, oh Dios, aleluya. Hoy es el día, hoy es el día, hoy